Maestras y maestros, me da mucho gusto saludarles después de haber escuchado al maestro Omar Alcántara Barrera desde Dubái, con esa toma que hacía de la torre principal emblemática ya en los Emiratos Árabes Unidos. Ha tocado muchos puntos en una reconstrucción de lo que la Cumbre Mundial del Conocimiento desarrolló, sobre todo en Yucatán en 2021, en momentos de la pandemia. Hoy estamos aquí con la primera mesa. Quiero presentar a grandes profesionistas y les voy a pedir que ellos mismos rápidamente se presenten en el orden en el que está la doctora María Covadonga Sánchez Pérez, está el doctor Alejandro Arrecillas Casas y el doctor José Luis Espinosa Rondero, haciendo la aclaración que la doctora María Covadonga Sánchez Pérez se encuentra en la Ciudad de México. Ella trabaja para el Estado de México en SEYEM y la presencia de la doctora es muy importante. Le damos la bienvenida, doctora. Así es que, si se presenta, por favor. Claro que sí, buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Mi nombre es María Covadonga Sánchez Pérez, soy doctora en gestión e intervención educativa, especialista en formador de formadores y estoy aquí para platicar un poco sobre la emancipación como resultado de un proceso histórico que hemos vivido en educación desde la colonización. Es un placer estar con ustedes y buenos días. Muy buenos días, doctora. Doctor Alejandro Arrecías Casas, desde el bello estado de Sonora. Sí, muy buenos días a todas y todos. Buenos días, compañeras, compañeros. Buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén viendo a través de las redes y el internet. Y me presento, soy Alejandro Arrecillas Casas. Soy de formación antropólogo social. Tengo una maestría en educación y un doctorado en administración educativa, pero fundamentalmente mi experiencia es en la formación de profesionales de la educación a nivel superior. En ese sentido, será muy grato participar en esta mesa de análisis, mesa de debate sobre un tema fundamental que le da precisamente el carácter de parteaguas a la nueva política educativa del gobierno de nuestro país y que tiene que ver precisamente con la emancipación de los grupos más vulnerables y, por supuesto, de alumnos y alumnas. Gracias por la invitación a Manuel y un gusto compartir con mis compañeros y mi compañera. Muchas gracias, brillantes participaciones, brillantes ponentes. Muchas gracias, doctor Alejandro. Y tenemos al doctor José Luis Espinosa Rondero. Él está en Tijuana, Baja California. Muy buenos días, doctor. Hola, buen día, audiencia. Mi nombre es José Luis Espinosa, bien había mencionado el maestro Quiles. Ah, Mis áreas de trabajo fundamentalmente son en la educación primaria y en la formación docente desde hace más de 20 años. También, ahora sí que honrado de participar en este espacio, en esta mesa con componentes tan reconocidos y de tan amplia trayectoria. Efectivamente, analizando esta nueva política educativa, estas, ahora sí que revolución, porque jamás en el país se había realizado un proceso de esta índole desde el momento de instrumentar esta ideología, este currículum. Entonces, ahora sí que alrededor de las intervenciones que estaremos viendo, que estaremos escuchando, pues enfocaremos o abordaremos ese tema de la emancipación, ¿no? Gracias por escucharnos y esperemos que sea enriquecedora esta mesa. Muchas gracias, doctor José Luis. Allá los saludo aquí en la bella provincia mexicana. Todos. Yo me encuentro aquí en la Ciudad de México. Soy Manuel Quiles Cruz y me voy a permitir moderar a tres grandes doctores. El tema es, hacemos una pregunta para o una afirmación, si la emancipación es la respuesta.
Si la emancipación es la respuesta, nosotros tendríamos que observar materiales que se han producido dentro de este proceso de lo que es la nueva escuela mexicana. Es un proceso que se está llevando, no se construye tan fácilmente. Haber llegado a la reforma presentada, a la iniciativa de reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el, el 12 de diciembre de 2018 y entregada al Congreso de la Unión a la 64ª legislatura el 13 de diciembre de 2018 no fue fácil. Se tuvo que llevar un proceso en el cual se ha reconocido que las maestras y los maestros son agentes fundamentales en el proceso educativo y por lo tanto hay que reconocer toda su contribución a la transformación social de nuestro país, porque las maestras y los profesores en general son profesionales de la educación que hemos aprendido a desarrollar conocimientos y experiencias, y esto nos otorga una mirada amplia y profunda de los procesos educativos. Tenemos claridad de lo que ha pasado. Tenemos que recurrir a las informaciones que se nos dan para la construcción de la nueva escuela mexicana y por lo tanto también como seres pensantes tenemos una condición intelectual por la cual convocamos también, como lo afirma la nueva escuela mexicana, a nuestros estudiantes, los convocamos al saber disciplinar, escolar, comunitario, científico, social, cultural. Y la gran tarea de las maestras y de los maestros de educación preescolar, primaria y secundaria es decidir las posibilidades de la educación, esta condición emancipatoria y la transformación que esperamos con la nueva escuela mexicana. Me permito dar la palabra a la doctora María Covadonga Sánchez Pérez para que haga una intervención de hasta 5 minutos, por favor, y nos dé el inicio de sus ideas sobre este tema. Si la emancipación es la respuesta. Muchas gracias, maestro Manuel. Pues es un tema que ha causado algunas reacciones en la sociedad mexicana. Ha sido como el parteaguas entre lo que hemos vivido en la educación y lo que queremos que se viva. Y si desde este punto de vista de qué nos tenemos que emancipar, de qué nos tenemos que liberar, cualquiera diría que vivimos en un país libre y que la educación ha sido libre desde hace mucho tiempo, pero la realidad es otra. La realidad es que todos los planes y programas de estudios han traído un currículum oculto, han traído ahí ideologías y políticas que han generado seres poco pensantes, y aquí la idea es hacer pensamiento crítico, es hacer que cada uno pueda construir y reconstruir sus ideologías. Hemos sido creados para pensar de manera segregada, de manera segmentada, y ahora se pretende que a través de la emancipación podamos pensar libremente, ser críticos, ser analíticos y poder olvidarnos de esto que nos dejaron en la historia, ya ver una historia desde otro punto de vista, ya no desde el punto de vista de los ganadores, de los que nos colonizaron o nos conquistaron, y que había un sentido de segregación y de castas que nos han estado marcando durante toda nuestra existencia. Aún creemos y pensamos que los que son de piel morena o de piel clara tienen otros beneficios. Cada uno tiene sus extractos y cada uno tiene su razón de ser. Y la educación trata de que eso no sea. Esta nueva propuesta es que todos seamos libres de pensar de la mejor manera. Muy amable, doctora Covadonga, muchas gracias. Bien, vamos con el doctor José Luis Espinosa Rondero para escuchar esta primera intervención. Gracias. Efectivamente, comenta la doctora Covadonga de primeramente, ¿no? Desde esta emancipación curricular, ¿no? Ver este modelo que propone la nueva escuela mexicana como un modelo humanista, centrado
efectivamente, no en los ganadores, sino en la cotidianidad, centrada en aspectos comunitarios, vistos como una forma de organización de la que podemos aprender desde distintos valores, ¿no? Hablando de justicia, de igualdad, de solidaridad, de respeto, ¿no? Son factores fundamentales para el desarrollo de empatía, de conciencia en el ser humano. Eh, Ahora sí que desde esta cotidianidad, perdón, que se vive en el país, ver esta formación integral, ¿no? Por ejemplo, generadora de reflexión crítica. Se habla mucho de participación ciudadana, ¿no? Esto también creo que es un ejercicio importante donde se empodere, ahora sí que el día a día, el ciudadano, digamos, común, y no solamente verlo de una manera jerárquica, estructural, ¿no? Donde sucede, donde está, perdón, donde estamos los docentes en el día a día, generar estos espacios de emancipación, o visto desde la óptica de no solamente ideológica, ¿no? También curricular, por ejemplo, transito a esta parte donde también desde la óptica del plan de estudios hay emancipación curricular, ¿no? Es el primer espacio o el primer momento en el desarrollo del país donde abiertamente hay un currículum flexible y contextualizado, ¿no? No solamente en esos márgenes también se mencionaba, currículum oculto, de buscar industrializar, mecanizar, estandarizar saberes, donde la extensión territorial que tenemos es tan diversa y tan amplia que pues hay bastantes microrrealidades desde todos los entornos donde nos encontramos, ¿no? No sé, hablo de Tijuana, que es donde radico, así como hay microclimas, decimos, pues hay muchas Tijuanas, ¿no? Antes decíamos, pues hay muchos Méxicos. Entonces, esta flexibilidad curricular, esta emancipación curricular, permite a las comunidades, a los centros escolares, verdaderamente propiciar, trabajar saberes propios de la misma comunidad. Entonces, desde este punto de vista, creo que llevamos ventaja en esta emancipación. Ahora, no es tarea fácil, necesitamos sensibilizar a todos los actores, ¿no? Es una ventaja que tiene este currículum flexible, esta parte de contextualizar el programa analítico. Entonces, también capacitarnos, o sea, docentes, para poder, disculpen, optimizar esta oportunidad. Entonces, creo que es un gran inicio, también desde el punto de vista curricular. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor José Luis, allá desde Tijuana. Y bueno, pues la nueva escuela mexicana es un escenario, así lo están manejando, es la posibilidad de una educación mexicana para los mexicanos. Ese es un punto central. Una educación mexicana para los mexicanos, una educación que atienda a las personas excluidas, a las minorías, a los grupos sociales más vulnerados y al mismo tiempo pueda también proporcionar educación para enfrentar crisis actuales, porque tenemos crisis sanitarias, ecológicas, económicas, axiológicas, de muchas tenemos. Y además, la intención de la nueva escuela mexicana es dotar a los estudiantes de una idea, de un espíritu crítico, autónomo, libre, inclusivo, empático, solidario. Entonces, construir una propuesta educativa de este tipo no es tan sencillo. Y no siendo tan sencillo, vamos a escuchar la intervención del doctor Alejandro Arrecillas Casas para que nos dé su punto de vista inicial. Sí, gracias, Manuel. Bueno, creo que es importante para dar contexto y dar coherencia a esto que mi compañera y mi compañero y tú han planteado, el que quienes nos ven de otros países comprendan por qué estamos planteando el concepto de emancipación como un concepto central en la nueva escuela mexicana. Y es que habría que hacer una revisión de los, perdón, de la política educativa, de la política pública hacia la educación en los últimos 40 años.
o 36 años, en donde durante 6 sexenios en este país, la educación fue una educación que en lugar de liberar, esclavizaba y reproducía los viejos esquemas de diferenciación social. Se perpetuaba la diferenciación, se perpetuaba la idea de un sujeto que había que educar para ser sumiso, para ser pasivo, para adecuarse a las condiciones del contexto económico, político, social del país. Y entonces durante muchos años fuimos formando ese tipo de ciudadano, de un ciudadano que no sabía que tiene derechos sociales, que tiene derechos políticos, que puede y debe luchar por transformar la sociedad. Y es que por ello, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y del inicio de la cuarta transformación, pues era lógico pensar que tenía que haber efectivamente una vuelta de tuerca hacia lo que se entendía por educar, que no era para transformar, sino era para reproducir las viejas condiciones de este capitalismo extractivista, y además para generar ciudadanos acríticos y reflexivos, que no supieran que tienen derechos humanos y que además pueden luchar por una educación que efectivamente emancipara sobre todo a los grupos populares que son la mayoría de este país. Y entonces a raíz de la nueva escuela mexicana es que podemos pensar que hay una política educativa diferente a la que había planteado todo el modelo neoliberal. Es una respuesta franca, directa y clara a el modelo neoliberal que se estableció en México desde hace 40 años, con el inicio precisamente de este modelo, no solamente en la economía, sino también en la educación. Y por ello, me parece importante que se conozca este cambio histórico de pasar de una reproducción del modelo neoliberal en la educación a una resistencia y una lucha contra este modelo y contra el tipo de sujeto que se formaba a partir de un sujeto individualista, un sujeto acrítico, despolitizado, un sujeto que reducía su desarrollo en la escuela por aprender contenidos disciplinares sin ligarlos con su propio desarrollo social y su desarrollo humano. Y ahora se plantea una propuesta no solamente pedagógico-didáctica distinta a través de este modelo de campos y de ejes articuladores, sino también, y fundamentalmente desde mi perspectiva, es un modelo político, ideológico de resistencia y de respuesta a este anterior modelo en el que realmente el país y sus ciudadanos fueron, digamos, cayendo en esta inacción social que permitió pues esta política neoliberal en todos sus sentidos. Ahora, esta nueva escuela mexicana plantea con claridad, pero con absoluta claridad, una postura política, una postura en contra de estos modelos que en lugar de ver por los grupos vulnerables y por los más pobres, veían por los más ricos, veían por los poderosos. La educación estaba secuestrada por el poder político y el poder económico. La educación respondía a esos intereses y no a los de la población. Y en ese tenor es que un concepto central y que va a reformular por completo la vida cotidiana en las escuelas es el respeto a la dignidad humana, que más adelante abordaré para dar espacio a las otras preguntas. Gracias. Tu micrófono, Manuel. Interesantes también los puntos de vista que nos han regalado en esta primera intervención. Y hablar de la nueva escuela mexicana no es tan sencillo. La gente piensa, quienes no están en educación, que esto tiene que funcionar rápidamente. Y resulta que no, porque bien lo han dicho los compañeros,
yo diría que en los últimos 50 años el modelo de educación como se ha planteado, y sobre todo en México, tres reformas, la reforma de 92-95, que es la de lo que representaría la colocación real del neoliberalismo en la educación, que tiene que ver con el surgimiento de aquel Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Pero luego viene la reforma integral para la educación básica, donde están las competencias para la vida, y después vienen los aprendizajes clave, donde pues tenemos este otro modelo que también ellos hacen una lucha conceptual. También la nueva escuela mexicana, por supuesto, que entra a esos aspectos donde se manejan toda una serie de conceptos, porque si algo ha sucedido es de que se han ido incorporando algunas propuestas filosóficas y pedagógicas del pensamiento latinoamericano, como la pedagogía crítica o las epistemologías del sur, e inclusive las filosofías latinoamericanas de la liberación. Y tenemos que ver también nosotros eh, que hay un texto muy importante para el Magisterio Nacional, así lo considero yo, que es ese libro famoso y ahora el libro Sin Recetas para los Maestros, donde también ahí se visualiza al estudiantado como un co-creador del currículum, y que desde la propuesta de la nueva escuela mexicana, ese sujeto es un sujeto activo, es un sujeto comunitario, es un sujeto constructor de su propio conocimiento, pero no a la idea que se venía manejando en los últimos 40 años, porque aquí el sujeto es acompañado por el maestro y por otros actores que le permitan transformar la realidad de una manera crítica y creativa. El libro de Sin Recetas para los Maestros es un texto muy importante, doctora María Covadonga Sánchez Pérez. Por favor, si nos puede dar su punto de vista hasta 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera tomar un poco de el derecho de réplica. Yo también quisiera hacer un análisis y una reflexión de que todo lo que ha sucedido en la educación, no todo es malo, no todo lo que hemos vivido durante esos 40 o 50 años o 100 años ha sido reflejo de una sociedad mala, porque si eso fuera, ahorita no estaríamos nosotros como personas trabajando y siendo productivos para este país. Me parece que no solamente se trata de decir lo que estuvo mal, más bien se trata de decir qué futuro queremos para los que vamos a educar, para esos niños que ahora tenemos en nuestras manos. Si bien en la Revolución Mexicana se requería que el país se alfabetizara porque la educación fue abandonada por estar en un periodo de guerra, y después de la posguerra se requería necesariamente alfabetizar a la población. Posteriormente se requirió, después con la revolución industrial, se requirió esa mano de obra estandarizada de la que se está hablando, y entonces no requeríamos personas pensantes, requeríamos personas que repitieran el mismo patrón constantemente, porque eso era lo que requería la industria en estos momentos. Y luego viene, bueno, el proceso neoliberal, que ahí sí hay un fuerte esquema hacia el capitalismo, y se trataba de hacer personas que produjeran, perdón, hacia en beneficio de los más ricos, y no precisamente con beneficios para ellos mismos. Tan es así que, bueno, la expectativa de culminación del proceso educativo de las personas era muy bajo. Entonces, sí se requería que se pusiera ese modelo educativo nuevo, humanista, creativo, pensante, y donde todos, sociedad, maestros, alumnos y autoridades, pudiéramos participar en el proceso formativo. Es decir, ¿qué nos interesa? Y ahí hablo un poco del codiseño, cuáles son las problemáticas que se requieren en cada una de las regiones del país, en cada una de las escuelas del país, para poder trabajar. Y bueno, dejo en la mesa esta inquietud y seguimos platicando de ello. Muy, muy interesante. Sí, está bien también este derecho de réplica que asume
la doctora Covadonga. Vamos a ver ahorita que vengan las participaciones del doctor José Luis y del doctor Arrecillas. Pues esta condición, no todo es malo, es lo que dijo la doctora Covadonga. Doctor José Luis, en su segunda participación, por favor. Bien, gracias, maestro. Inicialmente, bueno, igual de acuerdo con la doctora Covadonga, ¿no? No todo el ejercicio a lo mejor fue malo. Obviamente va el currículum, ¿no? Se ha construido históricamente, también tratando de atender ciertas necesidades sociales, ¿no? Políticas y demás. Claro, también visto desde la sociología como un instrumento a lo mejor que desafortunadamente, ¿no? Decía Marx, ¿no? Que legitima desigualdades, ¿no? Que es sí que el aspecto que nosotros estamos revisando, ¿no? Que en el grueso, pues no ha sido a lo mejor la mejor forma o la mejor herramienta. Ahora, por ejemplo, hablaba ahorita la doctora, ¿no? Esta parte del codiseño es algo que me gustaría retomar, ¿no? Ahorita con su intervención me hace generar algunas reflexiones y recordar algunos testimonios por parte de algunos compañeros, ¿no? ¿Cuál era o cuál ha sido la postura docente históricamente ante una reforma educativa o ante un cambio curricular? Lo primero es, siempre cuando viene esta revisión o este rechazo categórico o esta resistencia opuesta a las reformas, una de las primeras reflexiones es que las personas que diseñaron el currículum son especialistas que están detrás de un escritorio, que no han visitado las aulas, que la historia me dijo que es completamente erróneo, que son personas que hacen investigación, que hacen visita alrededor de las aulas y que probablemente han visitado y han indagado en más aulas que ustedes y yo juntos. Sin embargo, en esta oportunidad histórica, donde los diferentes actores educativos pueden participar, ¿no? Y vamos a referir esa parte de esa expertise profesional, ¿no? Esa expertise que tiene el docente, esa oportunidad histórica de contextualizar contenidos, de revisar y de manera libre y abierta, sustentada y validada, ¿no? Donde antes, si yo quiero hacer ajustes curriculares, bueno, válidos, ¿no? Creo que el codiseño pues no es algo nuevo. O sea, es un proceso que históricamente se ha venido realizando, ni tampoco es un ejercicio nuevo en las aulas mexicanas. O sea, los docentes hemos contextualizado, hemos hecho ajustes razonables, en su momento adecuaciones curriculares. Sin embargo, había como un freno, ¿no? Y el freno era que después viene una medición estandarizada donde tienes que cubrir ciertos propósitos, competencias, aprendizajes esperados, y con eso voy a validar la gran eficiencia o el impacto curricular. De hecho, hasta con Planea, ¿no? Hubo momentos, periodos de corte, donde cada periodo, cada 3 años, pues era la tendencia que estaban evaluando la efectividad de este currículum. Ahorita, con este ejercicio deliberativo, pues estamos rompiendo un poco esas cadenas, esos paradigmas, ¿no? Y donde verdaderamente se le está dando, o es la oportunidad que debemos aprovechar de darle al que verdaderamente necesita, ¿no? Partiendo de esos principios de equidad y, no sé, insisto, no voy a educar igual, o las necesidades en Tijuana no son las mismas que, por ejemplo, aquí al sur, a 4 horas en San Quintín, ¿no? Donde hay población, aquí en Tijuana hay mucha población migrante, flotante. En San Quintín se da esta parte de los jornaleros, ¿no? Mucha gente que viene de Oaxaca y que se instala para trabajar en las tierras. El modelo curricular debe ser distinto, ¿no? Las necesidades son distintas. Entonces, desde esta parte de este diseño creativo, ¿no? Que señala el libro Sin Recetas, yo veo esa gran oportunidad para el magisterio de mostrar esta parte, ¿no? Esta didáctica que manejamos en el día a día. Obviamente, no solamente es labor del docente como una isla, como una unidad, ¿no? Para eso fortalecer ese consejo técnico, mismo que acaban de replantearse las funciones de un consejo técnico escolar,
donde hacemos esa participación colaborativa, donde hay un liderazgo directivo, donde tomamos acuerdos, donde vemos cómo vamos a dar ese acompañamiento, ¿no? Entonces, toda esta parte considero pertinente en este nuevo ejercicio curricular. Sobre todo es la parte que me hace ahorita, que me genera, ¿no? Esta parte de emancipar, porque históricamente, y estamos hablando, bien decía el doctor Arrecillas, o sea, estamos hablando de 6 sexenios donde escuchamos que pretendemos formar personas críticas, analíticas y reflexivas. Sin embargo, las estrategias didácticas o las prácticas desde el propio docente no te conducen a eso. En mi caso fui formado en un plan de estudios donde después fue criticado porque nos llamaban reproductores curriculares. Y en su momento yo me sentí aludido y ofendido porque pues estaban subestimando mi capacidad intelectual y mi toma de decisiones al interior de un aula, ¿no? Donde me decían, mira, aquí está, esto es lo que tienes que enseñar. Tú no tienes libertad o capacidad para afrontar los retos. Entonces, hay gente que se quedó en esa zona de confort y que cuando vienen cambios curriculares y que te dicen, mira, ahora tú hazlo, tú puedes hacerlo. ¿Cómo? ¿Dónde está el programa? ¿Dónde está un avance programático? ¿O qué sucede? Que terminamos o terminan yendo con otros consultores, otras personas que, pues, que están monetizando, generando hasta ejercicios de planes analíticos, de planificación, cuando es una habilidad instrumental de cualquier docente. Entonces, creo yo que debemos capitalizar y apuntarle a ese verdadero ejercicio crítico y autorreflexivo por parte de los docentes, de poder llevar a cabo y de saber incorporar quién mejor que nosotros, de hacer ese análisis de mi realidad, de mi contextualización, o sea, de conocer el entorno y las necesidades, quién mejor que los docentes. O sea, ahí sí veo como un punto, una palomita, vamos a decirlo, el tener la oportunidad de construir un programa analítico o una parte del currículum, o sea, independiente de ese currículum o de ese programa sintético, de ese currículum formal establecido para toda la nación, pero que yo pueda atender necesidades desde mi microrrealidad. Y esa es la gran bondad que veo en esta reforma curricular, ¿no? Y en estos postulados de la nueva escuela mexicana. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor José Luis Espinosa Rondero, desde Tijuana. Doctor Alejandro Arrecillas Casas, desde Sonora, por favor, si es tan amable. Sí, a ver, algo que vino a traer la nueva escuela mexicana es precisamente introducir el debate de la cultura en las instituciones, cosa que está absolutamente perdida. Y no se trata de hacer un análisis maniqueo de buenos y malos. Aquí habemos individualidades, pero el problema era ese precisamente, que en la educación nos enseñaban a tratar de sobresalir por y sobre los demás y las demás. Las individualidades no cuentan, somos, si quieren, historias de éxito, si quieren llamarle así como pomposamente le llaman a la posibilidad de la movilidad, pero no se trata de eso, o sea, se trata de ver qué se generó con la educación y qué se generó alumnos totalmente pasivos, obedientes, que eran partícipes de algo que la propia escuela y la propia educación promovía, que era la cultura del silencio. Prohibido pensar en los estudiantes y las estudiantes. Mucho más prohibido cuestionar al maestro, al directivo, al compañero de al lado, etcétera. Entonces sí tenemos que, no tengo que cerrar los ojos y ver individualidades, sino ver los procesos sociales que se generaron. ¿Y qué generó el modelo neoliberal? Maestros totalmente ajenos a la realidad social. ¿Qué hicieron después de la gran política de los 30 con la escuela rural mexicana, donde el docente y la docente no solamente era un técnico que iba a reproducir condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, era un líder social, era un líder ético que era reconocido por la comunidad? Y aquí a partir de los 60 dijeron, docentes, ustedes no tienen nada que hacer ahí en la comunidad y hablando con la gente y generando problemas. Ustedes son especialistas y ustedes van al aula, ustedes van a la escuela
y se cierra toda posibilidad de convertirse en un líder social de transformación. Entonces, ese es el maestro y la maestra que generaron durante muchos sexenios, y en las que por eso las escuelas y por eso el papel propio de los docentes ha sido muy cuestionado, porque precisamente hubo un divorcio con la comunidad. Los maestros incluso no es gratuito que todas las escuelas alzaran sus bardas. Eso era lo primero que se discutía en un consejo técnico, cómo alzar las bardas de la escuela para que no entraran los padres y madres de familia, porque dan mucha lata, porque presionan, porque se van a enterar lo que hay adentro. Entonces, ese es el maestro y la maestra que se generó, totalmente desligado, totalmente despolitizado y aún más con un divorcio con la comunidad. Y también se hicieron alumnos que no querían hablar porque les daba miedo hablar. Porque hay muchos mecanismos, no solamente los que la compañera dice en torno al currículum oculto, sino también valores sobreentendidos en la escuela con una excesiva normatividad, que eso fue lo que marcó la práctica docente y el pensamiento del docente, la norma, y para todos se plantean normas. Y hay una normativitis todavía aguda en donde se habla de que por eso en la escuela los maestros se volvieron cuadraplégicos. No actuaban si no venía algo de arriba, una orden, una indicación. Los consejos técnicos se convertían solamente en recetarios. El nombre que lleva el libro no es gratuito. Un libro sin recetas es precisamente una reacción a cómo se generó un docente totalmente alejado de la creatividad y de la innovación. Necesitaban la receta. ¿Cómo enseño? ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿Qué hago con este alumno que me da la, etcétera, etcétera? Y entonces el recetario ahí estaba y les daban los planes y programas completamente elaborados y si acaso lo reproducían, si no es que compraban en Lainitas o en esas empresas que se han enriquecido a partir de las propuestas educativas, las planeaciones ya elaboradas, ¿no? Y entonces por eso ahora se está pensando tal vez un consejo técnico distinto, donde haya una comunidad crítica, no una comunidad reproductora, donde no haya recetas, sino haya ideas, donde no haya silencio, sino haya debate. Y entonces yo sí planteo que la escuela fue un retroceso y las docentes se volvieron acríticos y además la autocrítica está ausente en la mayoría de todos los niveles educativos. La malentendida gremialización ha llevado incluso a tapar procesos vergonzosos en muchas escuelas. Y ustedes saben a qué me refiero, desde cuestiones de acoso sexual hasta violación en escuelas que son tapadas y que son defendidas incluso las personas por sus propios compañeros y directivos. Eso es lo que se estaba haciendo el modelo neoliberal. Docentes totalmente despersonalizados de su función social, y ahora de lo que se trata es precisamente de hacer un docente crítico con un pensamiento complejo que vaya más allá de las simplezas que se ven en la vida cotidiana. Y nada más para terminar, porque siempre me corre tiempo, pero yo no estoy de acuerdo en pensar que solamente los docentes conocían lo que pasaba en las escuelas. Yo digo que si no se ejercía el pensamiento crítico y el pensamiento complejo, los docentes simplemente estaban en las escuelas sin conocer lo que había dentro. Así tuviesen 30 años, podían tener 30 veces haciendo lo mismo durante todos esos años. Entonces sí hay que ser más crítico con el proceso. Bien, gracias, doctora Recillas. Bueno, los que hemos vivido las reformas educativas sabemos cómo se han presentado. Yo la he vivido desde 1972, cuando la tecnología educativa inicia con la teoría de sistemas y estaban los objetivos generales particulares y específicos, y los maestros utilizábamos el libro del maestro que venían donde contenían las actividades que se sugieren. Y surge el avance programático. Y yo era de la idea de que sí había que hacer un ejercicio de planeación, pero que un avance programático era lo que yo había avanzado, no lo que me decían que tenía que avanzar.
porque también es cierto, es difícil que un maestro cubra todo un programa. Y si lo cubre todo el programa, es nada más una reproducción del programa. Y los que fuimos formados en un modelo conductista, también, es decir, hay cosas que si alguien me dijera que porque soy conductista soy mal maestro, yo diría que no. O sea, yo desde mi punto de vista como maestro de 54 años diría, no, yo soy buen maestro. ¿Quién lo dice? Pues mis estudiantes. Finalmente, el estudiantado yo creo que juega un papel muy importante aquí en la nueva escuela mexicana, que el estudiante sí va a jugar un papel importante en la nueva escuela mexicana y el maestro también va a jugar un papel muy importante porque los maestros ahora conciben proyectos educativos como una oportunidad para transformar esa realidad que dicen, los tres coinciden, de que debe de haber una forma crítica y creativa, ¿sí? Precisamente la parte creativa también tiene que ser tomada en cuenta, porque la idea es construir, según entiendo yo, de acuerdo a lo que he leído, es construir un modelo educativo propio, como lo dice el libro de Sin Recetas desde y para México, reconociendo lo que han marcado las áreas de oportunidades en los contextos específicos, como lo señala también el doctor José Luis desde Tijuana. Y bueno, pues las estrategias de trabajo comunitario serán muy importantes. El trabajo que se va presentando en la concepción curricular, sustentada en pensamientos e ideas de libertad, de justicia, de igualdad, de fraternidad, lo que el tercero constitucional nos dice, y la emancipación en realidad, dejar una educación, como la señala el doctor Arrecillas, para tomar otra educación, construir esta educación desde planteamientos pedagógicos que se han tomado tanto de mexicanos como de latinoamericanos, con una mirada universal, como lo marca el libro de Sin Recetas. Y muy interesante todo, porque una hora en esta mesa no sería suficiente. Doctora Covadonga Sánchez Pérez, María Covadonga Sánchez Pérez, comentarios para ir cerrando esta idea de si la emancipación es la respuesta, ¿sí? Y de ahí podríamos ver hasta el acto didáctico del cual habla Paulo Freire y muchas cosas más. Ahí están registradas. Doctora, por favor, la escuchamos. Para cerrar este bloque de ideas, pues yo comentar que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Alejandro, pero también es cierto que no todo es culpa del docente, no todo es culpa del maestro de frente a grupo. Existe una serie de estructuras politizadas, de estructuras de poder, de cotos de poder, en el que desde el sindicalismo y la estructura propia de la Secretaría de Educación Pública han limitado ese proceso de liberación del docente. Por eso la emancipación es la respuesta. Justamente por eso, porque aquellos maestros, luchadores sociales se han perdido en razón de esas estructuras de poder, de ese sindicalismo que ha coartado y cooptado el proceso de decisión de los docentes. Y este libro de Sin Recetas nos da la pauta, nos da la idea y el por qué el maestro debe ser emancipado. Y no solamente el maestro, sino la sociedad misma, los niños también, los jóvenes, porque de ellos depende el futuro de esta nación y el futuro del mundo, seguramente, porque si estamos viviendo cambios sociales tan fuertes y cambios climáticos en nuestro ambiente, ha sido derivado de ese individualismo, que nada más me interesa lo que a mí me pase y no lo que pase en la sociedad. Entonces, estoy de acuerdo, hay maestros, yo les recomiendo que lean un libro Sin Recetas en todas sus fases, porque ahí viene el porqué y la razón de ser de este nuevo modelo educativo. ¿Por qué tenemos que trabajar por proyectos en una metodología sociocrítica? ¿Por qué tenemos que tener ejes articuladores y por qué campos formativos y por qué no un currículum fragmentado por asignaturas o disciplinas, sino de manera global?
Yo les he dicho en muchos aspectos, nosotros no pensamos de manera fragmentada. Yo no digo voy a ir a la tienda y me pongo a contar cuántos pasos tengo que hacer para ir a la tienda y hago una fórmula matemática para ver si llego a la tienda o no llego a la tienda y cuánto tiempo me voy a tardar. Simplemente de manera global lo ejerzo. De esa misma forma debemos ejercer el conocimiento de manera libre, sensible y no tan pragmática como nos los estaban manejando. Debemos ser libres pensadores, como lo decían desde hace muchos años, los docentes debemos fomentar ese libre pensamiento. Bien, muchas gracias, doctora Covadonga. Todo muy interesante lo que nos están aportando en esta mesa. Vamos a ver ahora con el doctor José Luis Espinosa Rondero, hasta allá, hasta Tijuana. Sí, a manera de cierre, igual concuerdo con la doctora Covadonga en esta parte de ser críticos, de no trabajar fragmentados, ¿no? No enseñamos a pensar de manera fragmentada. Entonces, definitivamente, creo que pues ver estos proyectos educativos o este trabajo articulado como una oportunidad para verdaderamente poder transformar esa realidad, esa microrealidad que hablo yo, ¿verdad? Inicialmente, de una manera pues creativa, de una manera crítica, eh, satisfaciendo o atendiendo estas necesidades, ¿no? Y yo cambiaría la narrativa de las preguntas. Me acuerdo a lo mejor de los proyectos en preescolar, ¿no? O sea, ¿qué quieren aprender? Y retomar ese tipo de preguntas de qué quieren aprender y también qué necesitan aprender, pero también desde la voz de los actores, ¿no? Desde la voz de los estudiantes. O sea, ¿qué necesitamos? Ahorita hablan de problemáticas que por prácticas individualistas estamos viendo. La semana pasada leí un estudio de la UNAM donde dice que nos vamos a quedar, la primera ciudad que se va a quedar sin agua es Tijuana, y aquí vivo. Entonces, no me puedo quedar cruzado de brazos teniendo hijos adolescentes y todavía hay muchas cosas por hacer. Entonces, desde la misma currículum, desde el mismo programa analítico y desde el codiseño, ver esa problemática que es mundial, pero la tengo latente en mi entorno. Es algo donde todos debemos de contribuir, donde todos estamos familiarizados y también afectados, ¿no? Eh, Sin agua no podemos vivir. Entonces, pues es un problema grande, ¿no? Y que necesitamos soluciones desde todos los actores. Entonces, esa es una parte, por ejemplo, desde el currículum, ¿no? ¿Por qué emancipar? Eh, Me voy a otras perspectivas, ¿no? Pero sí es importante ver el alumnado también como codiseñador, ¿no? O como co-creador de este currículum. Y bueno, otra parte importante, ¿no? Hay dos términos que quiero tomar que maneja mucho desde esta óptica de la nueva escuela mexicana. Y uno tiene que ver comunidad y el de territorialidad, ¿no? Entonces, de marcar esos pasos, de estrechar ese vínculo con la comunidad, mencionaba el doctor Arrecillas, ¿no? Cuando hablamos de territorialidad, hay gente que ha trabajado 30 años en el mismo entorno y verdaderamente no sabe ni qué pasa alrededor. O sea, ¿por qué? Porque no se adentran, porque no hacen esa investigación, no se familiarizan, no saben verdaderamente qué sucede, a lo mejor en el perímetro de sus centros de trabajo. Entonces, ¿cómo poder atender situaciones, problemáticas, necesidades, si no sé ni siquiera dónde estoy plantado, ¿no? Entonces, desde estos materiales y estos escenarios, pues abonarle a recuperar ese sentido comunitario, a rebasar, a lo mejor, en medida de lo posible, estrechar el vínculo con la misma comunidad, hay líderes, hay comercios, hay organismos, hay iniciativas que se pueden tomar para estrechar ese vínculo. De repente, y mencionaba, ¿no? Esta manera neoliberal y estructural hasta de sometimiento, de poder, los mismos protocolos te encierran o te han encerrado, nos han encerrado dentro de las aulas y se fragmenta esta relación que debemos tener, ahora sí que estrechamente fortalecida con la comunidad, ¿no? Entonces yo pienso en eso, ¿no? También la parte, insisto, ver esta territorialidad con el propio estudiantado, con la propia comunidad, valorar ese sentido de pertenencia
y esta parte que necesita, ¿no? Esa también es una forma de emancipar. Entonces, insisto, pues exhortar a todos, así que los compañeros docentes a nivel nacional, a revisar con detenimiento estos materiales, estos libros sin recetas, para verdaderamente tener ese sentido de identidad, ¿no? Y ver desde dónde estamos educando, porque muchas veces ni siquiera estamos propiciando esa pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde estoy situado y cuál es mi lugar dentro de toda esta macroestructura? Se hablaba antes, ¿no? Pues era paidocéntrico, el estudiante al centro. Ahora estamos hablando de la propia comunidad, ¿no? Entonces, valorar lo que las propias comunidades nos pueden dar como escenarios de emancipación. Gracias. La clave de la computadora no la tienes, ¿verdad? No, profe, no me han contestado. Adelante, por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, a ver, no, el docente no, y no hablo de culpabilidad porque no es un concepto correcto, hablo de corresponsabilidad. Y si bien el docente no es el único corresponsable, porque efectivamente hay poderes fácticos en las escuelas, y uno central pues, es el sindicato, que desde mi punto de vista ha sido un factor fundamental para que los docentes sean como son ahora. El sindicato debería de desaparecer del área de las decisiones pedagógicas importantes y hacer lo que le tengo que hacer, que no lo hace bastante bien, por cierto, no lo hace nada bien, que es defender los derechos laborales de los trabajadores. Pero efectivamente los docentes y las docentes tenemos que quitarnos la idea de que el sindicato es el que manda en las escuelas y de que algún día seré yo representante sindical para obtener los beneficios y canonjías que obtienen y que siguen obteniendo. Entonces, por eso yo hablo, sí, claro, no es el único corresponsable, pero es fundamental porque quienes estamos frente a estudiantes somos nosotros. No está el representante sindical, no está el directivo, no está el supervisor con el chicote, no están los funcionarios de la secretaría, estamos nosotros. Y en ese espacio de sombras es donde podemos actuar. Pero tenemos que tener un pensamiento no solamente crítico, sino complejo. Y lo que plantean la compañera del compañero, tenemos que ver qué vamos a hacer adentro y quiénes somos. Pasar de ser meros reproductores mecanicistas de lo que nos ordenaban desde arriba a ser intelectuales transformativos. Ya es hora que el docente y la docente de todos los niveles se asuma como un intelectual transformativo. Ya no más compra de planeaciones elaboradas, de libritos que les dan todo hecho, ya no más recetas. Mejor es el libro sin recetas que precisamente enseña a dejar de pensar que si no estoy con DM y le compro la planeación o le compro incluso las respuestas al consejo técnico, lo cual me parece increíble que hasta las respuestas que tienen que dar en el consejo técnico se las vendan y las compren además. Y entonces es el docente que hay que desaparecer en el buen sentido de la palabra, porque ahora la escuela y en esta nueva lógica tenemos que entender que si bien es una arena ideológica la escuela en donde hay diversos intereses, no nada más están unos intereses o no nada más los del el Estado, sino también de los propios sujetos, pero al final de cuentas tenemos que hacer una escuela libre. En las escuelas se violentan los derechos humanos cotidianamente. Se hacen violencias, y no nada más hablo de pegar, se hacen violencias simbólicas, culturales muy fuertes, desde tratar de decidir la personalidad de los alumnos, si llevan aretes, si no llevan aretes, si van pintadas, si no van pintadas, si los tatuajes, etc. Eso es meterse con la libertad de un sujeto que tiene derecho a su personalidad, y en las escuelas se hace cotidianamente pensando que nuestra función es ordenar hasta la vida moral de los sujetos, cuando no es esa nuestra función. Nuestra función es liberar sujetos para que sean críticos, reflexivos, propositivos, etcétera. Y entonces yo diría, para no pasarme del tiempo, si no se dan cuenta que somos
violentadores de derechos humanos, entonces no vamos a entender que un concepto central de la emancipación se llama la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana. Y dignidad humana tiene desde un niño de preescolar hasta uno de educación superior, nada de que porque están formándose entonces paso por encima de su dignidad y de sus derechos humanos. No, ya basta que en las escuelas sean ese repositorio de violación de derechos humanos y de violación a la personalidad y el respeto a la dignidad humana. Entonces, la nueva escuela exige formar un intelectual transformativo que sea subversivo, es decir, que trastoque y le dé un giro a los valores y principios del sistema neoliberal educativo. Un docente y una docente sediciosa que se manifieste de manera abierta contra el autoritarismo, contra la violación de los derechos humanos, contra el irrespeto, perdón, a la dignidad humana y sobre todo contra hacer de esos sujetos, sujetos que no sean libertarios y liberales y que tienen que ser emancipadores en ese mismo sentido. Resistencia absoluta al modelo educativo neoliberal con todos los elementos de, digamos, que no se veían, que no eran tan evidentes, pero que nos hicieron como nos hicieron. Y además el nuevo docente, la nueva docente y la nueva escuela tiene que ser creativa. Tiene que generar una educación nueva para los sectores, especialmente para los más vulnerables y excluidos. También tenemos que ser autónomos, aunque lo ha dicho de siempre, la verdad es que yo insisto, la escuela se volvió una escuela que no se movía si no le daban indicaciones. Y además, y sobre todo, de acuerdo a la nueva escuela, tiene que ser inclusivo, intercultural y comprometido con la diversidad. No podemos estar estableciendo los juicios y prejuicios que a nosotros nos parece debe de estar respecto a la diversidad. Yo sé que uno de los temas candentes es el asunto de la diversidad sexual, del reconocimiento de las distintas familias, no nada más la familia tradicional de mamá, papá, hijos. Ahora hay 20 tipos de familias por lo menos y ya la escuela tiene que ser abierta a eso y yo espero que los libros de texto, los nuevos libros de texto, esas hojas que tienen que ver con reconocimiento de la diversidad, con reconocimiento de lo diverso y de lo distinto y de la otredad y aquello que tiene que ver con la diversidad familiar también no sean pasados por los maestros para evitar tocar esos temas que merecen una transformación de nuestra mentalidad tradicional de pensar que todos tenemos que ser heterónomos, que todos tenemos que ser de una familia de mamá, papá, hijos, porque si no nuestras familias son disfuncionales, como se usa mucho en la educación, por cierto. Y entonces, si no empezamos con esas transformaciones, va a ser difícil ver cristalizar la nueva escuela mexicana. Y hay, I'm sorry, pero los docentes, las docentes tenemos un papel protagónico en esto. A mí ya no yo en algún momento planteaba que a mí no me preocupaba tanto este debate de la planeación analítica, la planeación que se hace en las escuelas y los aspectos, digamos, didácticos de cómo recuperar los 4 campos problemáticos y las 7 ejes, sino a mí me preocupaba que no se discutiera estos principios filosóficos, políticos, epistemológicos, ideológicos, porque hay que decirlo abiertamente, la educación tampoco es neutral, ¿no? Quien lo plantea ya está fuera de órbita. Y si eso no se discute en las escuelas, podremos hacer excelentes planeaciones sintéticas, analíticas, recuperaremos muy bien los 4 campos, excelente los 7 ejes, pero si no se transforma el sujeto, llamado docente y llamado estudiante, la nueva escuela mexicana no va a surtir el efecto, porque lo que trata de hacer la nueva escuela mexicana es seguir con la lógica de la 4ª transformación. Por el bien de todos, primero los pobres, y por el bien de todos, primero los estudiantes, y sobre todo los estudiantes pobres, los estudiantes de origen humilde o que están en condiciones de vulnerabilidad,
porque si seguimos pensando que la educación va a ser para que seamos algo en el futuro, pues estamos negando esta realidad donde la educación ya no es necesariamente un factor de movilidad. Yo ya no sé cómo decirle a mis estudiantes, estudia para que seas alguien, porque este modelo capitalista extractivista no permite que aunque tengas doctorado seas alguien en esta sociedad tan desigual, tan poco adepta a la intelectualidad y sobre todo a la intelectualidad crítica. Entonces yo sí haría un llamado a las y los docentes de todos los niveles, pero sobre todo de básica, porque ahí están las niñas y los niños que tienen que formarse en otra lógica distinta, a ser sumisos, a ser sujetos que solamente respondan a órdenes, obedientes, sino sujetos críticos, y creo que los niños y las niñas están empezando a hacerlo en las escuelas, y yo espero que no se conviertan los directivos, la directiva, los docentes, las docentes en el dique, en la barrera, en el muro que impida el flujo tránsito de todos estos pensamientos ligados efectivamente a las epistemologías del sur que hablan de reconocer esta diversidad y sobre todo de liberar y emancipar a los grupos vulnerables, porque así lo requiere una sociedad más justa y más igualitaria. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Resillas Casas. Ideas hay muchas, hay muchísimas ideas. Comento para quienes están viendo estas transmisiones de la Sexta Cumbre Mundial del Conocimiento en su capítulo Educación desde México para Dubái. Agradecemos a cada uno de nuestros participantes, a la doctora María Covadonga Sánchez Pérez, al doctor José Luis Espinosa Rondero y al doctor Alejandro Arrecillas Casas. Ciudad de México, Estado de México, que representa a la doctora Covadonga, Tijuana con José Luis Espinosa, San Luis Río Colorado con el doctor Alejandro Arrecillas. Un cierre de 1 minuto. Doctora Covadonga. Gracias. El doctor Alejandro me hizo recordar lo que Foucault dice: las escuelas y las prisiones son semejantes, e impartir esa libertad. Entonces, si queremos emancipar las ideologías y los procesos, debemos hacer agentes educativos libres y capaces de tomar decisiones. Esa es la reflexión final. Emancipar sí es la respuesta. Bien, gracias. Doctor José Luis Espinosa, hasta Tijuana. Bien, gracias, maestro. Pues nada más, ¿no? Retomar esta parte, efectivamente, ¿no? Creo que la emancipación es la respuesta. Retomar el espacio tan relevante que es la escuela, ¿no? Y valorar esa no neutralidad, ¿no? Que no, todos los saberes y los conocimientos que pasan en la cotidianidad en un centro educativo no deben pasar inadvertidos, ¿no? No hay neutralidad en esa parte, ¿no? Entonces es obligación nuestra optimizar esos saberes y también trabajar para poder emancipar. Yo creo que me quedaría con eso. Muchas gracias. Muy amable, doctor José Luis. Doctor Alejandro Arrecillas Casas, hasta Sonora, por favor. El micrófono, doctor, ahí se cerró su micrófono. Perdón, emancipar no es una simple palabra que ahora espero nada más esté de moda. Emancipar es un compromiso político y un compromiso académico muy fuerte, que implica transformar profundamente nuestras prácticas docentes, que implica transformar profundamente nuestra mirada a las y los estudiantes, que implica transformar profundamente nuestra relación con la comunidad, que implica transformar de manera decidida los valores establecidos en las escuelas de manera abierta o implícita, pero que han hecho y han condenado a las instituciones educativas a ser meras reproductoras del sistema capitalista. Debemos, como docentes, y yo insistiría, si bien hay grupos
grupos de poder al interior de las escuelas, hay grupos fácticos, si bien hay toda una carga ideológica que traemos de muchos años de educación neoliberal, si bien hay condiciones a veces poco gratas para el trabajo en las escuelas, los sujetos son los sujetos. Y el sujeto, independientemente de esas condiciones, tiene la posibilidad, y yo digo el compromiso de ser distinto y de, insisto, asumirse como intelectual transformativo. Los maestros y las maestras no son técnicos, no son especialistas, no se reduce su función a ver cómo enseño, no es procedimentalista nada más su trabajo, no es la preocupación técnica que siempre está presente porque así nos lo hicieron ver. Al final de cuentas, el modelo neoliberal era un modelo técnico, racionalista, ¿no? Y entonces nos metieron en esa idea de que éramos técnicos y que nuestra función era simplemente transmitir esos conocimientos a un sujeto en una educación bancaria, diría un gran pedagogo, ¿no? En una educación bancaria donde veíamos precisamente como en los bancos a los estudiantes a los que había que meterles datos y datos y datos y datos y datos como si fuera un asunto escolarizante. La escuela tiene que desescolarizarse, la escuela tiene que politizarse, la escuela tiene que intelectualizarse, la escuela tiene que convertirse en ese lugar donde se recibe con gusto y con agrado a la comunidad y a su forma de mirar la escuela también. Y entonces yo nada más plantearía, está en los sujetos la transformación, no está en las propuestas, ni está en las buenas intenciones, ni en el leganismo. Está en la conciencia de cada uno de nosotros. Gracias. Bien, pues cerramos esta mesa con un interesante tema y agradeciendo la participación aquí en esta mesa, la emancipación y la respuesta. Muy amable, doctora Covadonga, doctor José Luis, doctor Alejandro. Continuamos aquí en esta cumbre mundial del conocimiento, la sexta cumbre en su capítulo Educación. Estamos en México, para Dubái, para todo el mundo. Esto queda grabado para la posteridad, dijeran por ahí. Vamos a continuar con los siguientes temas, porque todos los temas son atractivos. Muchas gracias, muy amables a ustedes. Hasta luego. Gracias.